Seguimos nuestra serie Hombres de la Biblia. Y hoy vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Para retomar algunos hombres, además que aparecen en la escritura, fuera de la línea que conocemos, ¿verdad? Como de la línea de la fe, o siervos, o dentro de la promesa. Y hoy vamos a hablar de un hombre que, pues bueno, ha generado mucha polémica, cuyo nombre es famoso hasta el día de hoy, cuya descendencia ha sido puesta en entredicho hasta el día de hoy, y pues que llama mucho la atención en la escritura. Aquí voy a poner su nombre, a ver quién lo logra leer, quién es el primero que logra leer su nombre. Primero lo pongo en hebreo para causar un poquito, ¿verdad?, de inquietud. Vamos a hablar de un hombre muy interesante en la escritura, y así es, Ismael, nada más y nada menos que de Ismael, hijo de Abraham, ¿verdad?, y de una egipcia, Ismael. Y bueno, aquí está el nombre como aparece en hebreo. Lo voy a poner ahora como lo conocemos nosotros. Bueno, la fonética, podríamos decirlo, hebraica, es Ismael, lleva una shin, y en la traducción latina, Ismael. La raíz del nombre de Ismael viene de shamar, o shama, que es escuchar, y justamente le fue puesto su nombre así porque el Eterno escuchó la oración de su madre de Agar, una egipcia que fue sierva de Sara, ¿verdad? Y que fue quien en la desesperación Sara la toma y la cede a Abraham como esposa, fíjense. No era concubina, no dejó de ser sierva y pasa a ser esposa también de Abraham. Dice la escritura que Sara la entrega como esposa, es decir, es la segunda esposa. Y pues bueno, en ese sentido es el primogénito de Abraham según la Torá. Es el primogénito de Abraham según la Torá. La Torá dice que si un hombre tiene una segunda esposa, o incluso tiene hijos con su concubina, dice que no va a quitarle el derecho al primogénito. Fíjense, es algo bien interesante. Ismael es el primogénito. Sin embargo, Isaac es el hijo de la promesa. No hay que confundir esto, Ahora voy a estar hablando de Ismael, voy a hablar algunas cosas que obviamente están en la escritura, todos conocemos, pero tratar de ir poniéndolas en su lugar. Yo sé que dentro del judaísmo mesiánico, influidos por el judaísmo talmúdico, han creado una psicosis entre los creyentes de ver a Ismael y a su descendencia como los enemigos eternos de Israel, ¿verdad? Pero eso es algo que nace en el Talmud en realidad. En realidad hay muchos judíos, rabinos importantes, que han reconocido a Ismael y a su descendencia como alguien, como gente especial. Es definitivo que la Torah habla de que en Isaac viene la descendencia, la promesa de la descendencia, ¿verdad? Y pues obviamente eso no se puede discutir, ahí no hay ningún problema, aunque obviamente los árabes, los descendientes pues de Ismael, reclaman que la primogenitura está en Ismael y que además la promesa estaba en él, es decir, la promesa de la herencia. E incluso los árabes hoy día en el Corán reclaman incluso de que aquel hijo que fue pedido a Abraham y iba a ser sacrificado, dicen ellos, era Ismael. Y bueno, ahorita vamos a ver el relato y vamos a ver cuáles son las posturas que ellos reclaman sobre esto. Pero bueno, ahorita vamos a entrar un poquito en la vida de Ismael
y pues finalmente pasa a ser un hombre de la Biblia. Ahora, lo más interesante es de que en la Torá realmente los ismaelitas nunca aparecen como enemigos, ni directos, ni eternos, ni verdad, ni siquiera ocasionales de los israelitas. Al contrario, ambos pueblos han estado muy cerca. Y más adelante vamos a hablar un poquito también de la historia actual, verdad, más reciente, los últimos siglos, las tendencias hoy día, y bueno, cómo ven la fe. Actualmente algunos creen que el Islam, que es obviamente la religión de los árabes, la religión musulmana, es la segunda más grande del mundo después del catolicismo. Otros dicen incluso que en los últimos años el Islam ha venido a ser la religión más grande del mundo, que supera los 2.000 millones de fieles y seguidores. Obviamente no solamente árabes, sino además de otras naciones también son conversos al Islam. Pero pues bueno, es una historia muy larga. Lo cierto es de que la escritura no posiciona a Ismael ni a su descendencia como lo ha hecho el Talmud. Una cosa que voy a estar diciendo aquí es de que la enemistad que hoy se predica en el mundo, haciendo uso de los grupos islamistas radicales dentro del proyecto sionista, es un producto del Talmud, ¿okay? No de la Torá, no de los profetas, no de Yeshua, no de los apóstoles, no de Apocalipsis. Es un producto de la tradición judía en el Talmud, que ha creado una enemistad tan marcada, tan remarcada, que pues bueno, para el día de hoy muchos han sido introducidos en este gran engaño del Satán, que incluye estos grupos radicales, que es la tesis y la antítesis que creó el sionismo, verdad, el iluminismo y finalmente los masones, Illuminatis, verdad, para controlar el mundo y obtener Jerusalén, y crear una enemistad tal que se destruyan unos a otros, y que pues finalmente Satán está usando todo este engaño para hacer que las naciones se autodestruyan y finalmente venga el juicio final. Y pues esto que vemos actualmente en las noticias, exactamente como dice aquí Víctor, surge a partir del siglo anterior, ¿verdad? A finales del siglo XX y todo el siglo XX surge todo esto. Pero, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá? Así es, ¿verdad? En términos políticos, la resolución, ¿verdad?, de la ONU también fue esa, según lo que dijo el mandato británico, que iba a ser una tierra dividida en dos. Después vienen los sionistas en el 67 y rompen con este mandato británico, y empieza todo el problema hoy día. Bueno, finalmente, ¿qué dice la Torá? Vamos a ver la vida de Ismael. Vamos a ver lo que el Eterno profetiza ante Ismael a través del Mashiach. Ahora, es bien interesante porque Agar, la madre de Ismael, que era la sierva de Sara, tiene una manifestación del Eterno a través del Mashiach. O sea, el Mashiach se le manifiesta a ella. Ella lo ve en la desesperación, en la angustia, clama y es escuchada su voz y se le manifiesta el Mashiach. Ve la manifestación del Eterno en el Mashiach. Cuando Agar e Ismael son expulsados, obviamente por ya los celos y los pleitos que empezaron a emerger de Sara en torno a lo que estaba pasando con Agar, ¿verdad? Obviamente por el hijo. Y también van a encontrar más información en la vida de Agar y en la vida de Sara en la página del lado femenino de la Biblia de mi esposa, y van a escuchar algunos puntos importantes sobre la vida de esas dos mujeres. ¿Okay? Bien, saludos a Gabriela o a Julia, que está por ahí saludándonos en el chat. Se apoderó del teclado, Marcos. Bueno, o es Gaby o es Julia. Creo que es Julia, ¿verdad? Shalom a las pequeñitas ahí en el Perú. Bueno, vamos al capítulo 16. No hay problema, así son los pequeñitos. Vamos al capítulo 16 de Sefer Bereshit, el libro del origen.
en el capítulo 16, y dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Recuerden que ella es dada por el faraón a Abraham y a Sara cuando salen de Egipto, y de ahí viene Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Eterno me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. El ruego, fíjense, parece que Sarai insistía seguramente en esto. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y que dice, la dio por mujer, la desposó a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, es bien interesante cuando estudiamos la Torá el ciclo pasado, y que también estudiamos la carta a los Gálatas, que ya vimos que la teología critica mucho al patriarca, ¿verdad? Ni en la Torá, ni en los profetas, ni en ningún lugar, ni en los escritos, ni Yeshua, ni en los apóstoles, ni nadie se atreve a levantar un juicio contra Abraham por lo que ocurre en estos capítulos. Son los teólogos, ¿verdad?, que se sienten muy santos y vienen y dicen, ya Abraham aquí cometió el error, y porque hizo esto, y tuvo la culpa, y le faltó fe, yo lo hubiera hecho mejor, dicen los pastores, ¿verdad?, y los reformadores. Ese Abraham, mira lo que causó, los enemigos de Israel, y ya ve toda la vida y toda la historia. ¿Saben qué? Rotunda equivocación. ¿Por qué? Porque Shaul dice, por revelación, que Agar e Ismael, junto con Sara e Isaac, iban a venir a ser simplemente una alegoría que el Eterno iba a mostrar finalmente a la humanidad de qué consistía esa promesa, ¿verdad? De fe. Shaul en la carta a los Gálatas cita esta analogía y dice, simplemente era una figura. Es más, vamos a la carta de Shaul a las comunidades en Galacia y vamos a ver cómo lo menciona. Dice, se lo pasan criticando a Abraham. Casualmente el jueves decían que se equivocó al haber mentido sobre que sí, hay muchas cosas que obviamente en la teología lo toman literal y entonces empiezan a juzgar de una forma sin saber. Vean lo que dice carta de Shaul a los Gálatas. Dice, decidme los que seréis bajo la ley, no habéis oído la ley, o cuando está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es del monte Sinai en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Fíjense, Shaul está mencionando la descendencia de Agar como una alegoría que está en Arabia, en donde fue recibida la Torá, como la Jerusalén actual en su época. Igual el día de hoy, estamos en Gálatas, estoy referenciando a Gálatas 4, verso 24. Y Shaul toma esta figura, esta alegoría, diciendo la Jerusalén física, la terrenal, la que espera en las cosas terrenales y la que tiene su esperanza en la ley, es vista en una alegoría en Agar, que produce hijos para esclavitud. La próxima semana que hablemos en el seminario de Gálatas vamos a retomar el tema, aunque ya lo hemos hablado antes. Dice, porque Agar es el monte Sinai en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, esta junto con sus hijos está en esclavitud, sujeta a la esperanza terrenal de las leyes terrenales. Dice, mala Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, está en libertad para servir al Eterno, ¿verdad? Fuera de
los designios de la carne y de las concupiscencias del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace Shaul? Shaul no habla mal, ¿verdad?, necesariamente de la descendencia, sino simplemente lo usa como alegoría. Shaul dice que no hay necesidad de criticar al patriarca, vamos, no lo hace. Shaul simplemente dice, ¿saben qué? Eso es una alegoría, y el Eterno lo permitió para poder entender hasta el día de hoy cuál es la diferencia entre la esclavitud, ¿verdad?, a los rudimentos del hombre, basados en la necesidad de autocubrirse o auto redimirse, que es imposible ante la Torah, porque nadie puede cumplir toda la Torah, a diferencia de la promesa que en Yeshua tenemos redención, y a través de él somos siervos o esclavos de la justicia para servir al Eterno de una forma libre. Regreso a Génesis 16. Bien, y dice entonces que, pero bueno, en el caso del relato, dice que miraba con desprecio Agar a Sara, ¿verdad? Dice 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue ahora el Eterno entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, o Abraham a Sarai, aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Fíjense que Abraham no se la tomó en serio, ¿verdad? Es decir, siguió lo que veía que el Eterno estaba poniendo en su vida. Y ya después sabemos que era una alegoría, o iba a ser una alegoría para el futuro, y hasta nuestros días. Y por eso Abraham no le toma tanta importancia. Le dice, ¿sabes qué? Es tu sierva. Pues haz con ella lo que tú quieras, ¿verdad? Está en tus manos. Haz lo que bien te parezca. Dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar, dice en el verso 7, Génesis 16, 7, y la halló el ángel del Eterno, vean, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, el ángel le pregunta a ella, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Eterno, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Fíjense, ella había huido, ella se va, ella cree que es la solución, ¿verdad? Y entonces el ángel se le aparece y le dice, regresa y sujétate ante tu señora. ¿Qué les parece? Tampoco no es una sombra más esta. Si hubiera sido una solución para la vida de Agar, simplemente porque no pasaba nada, simplemente el ángel le hubiera dicho, has hecho muy bien, vete a tal tierra, esto y lo otro, y aquí y allá, y tan, otra historia. Pero le dice, ve y sujétate bajo la mano de tu señora. Y si lo vemos en la figura, ¿verdad?, que acaba de mencionar Shaul, o que acabamos de leer en la carta de Shaul a los Gálatas, estamos entendiendo que esta alegoría de servidumbre tenía que sujetarse a la promesa, ¿verdad? Tenía que sujetarse a la promesa. No tiene hoy día por qué el sistema de esclavitud bajo los rudimentos, bajo las tradiciones y la observancia para ser redimidos, no tiene por qué exaltarse ante la promesa del Mashiach, sino que aquí vemos, el ángel del Eterno le dice, sujétate en su mano, sométete. Verso 10, le dijo también el ángel del Eterno, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Vean, vean las promesas. Voy a multiplicar tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Eterno, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ishmael. Aquí es donde aparece su nombre. Shma, Elohim escucha, ¿verdad? Viene de shamar, que es escuchar, el Elohim. Porque el Eterno ha oído tu aflicción.
y él será hombre fiero, fíjense, él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O enfrente, en contrario. Fíjense que dice que contra todos y todos contra él, no dice y él será un dolor de cabeza para Israel, o él van a ser los enemigos eternos de Israel, o de Isaac, o de las... No dice nada de eso. Simplemente que la ocasión que está ocurriendo en Agar, que va a dar a luz junto con Ismael, lo va a convertir en un hombre fiero, que va a estar en contra de todos y todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Dice, entonces llamó el nombre del Eterno, que con que ella hablaba, dice, tú eres el Elohim que ve. Ahora Agar, por cuanto ve la presencia del Eterno a través del ángel del Eterno, ¿verdad? Le llama a ese lugar, dice, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Kadesh y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ishmael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ishmael. Y aquí está Ishmael. Ella regresa, ¿verdad?, a casa de su ama, y se sujeta, y finalmente nace este niño. Ahora, en el capítulo 17, han pasado casi 14 años, ¿verdad? Y viene la señal a Abraham y su descendencia, que es la circuncisión. Y quiero citar otro texto donde se habla de Abraham. En el capítulo 17, verso 17. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Bueno, ellos estaban asombrados por la promesa, ¿verdad?, de que finalmente Sara iba a dar a luz, y Abraham no se la creía. Y dice en el 18, y dijo Abraham a Elohim, bueno fuera que Ismael viva delante de ti, fíjense, que viva delante de ti. Una de las cualidades que tienen los pueblos árabes, al menos al día de hoy, después de que hay una gran revolución en el siglo VII en la vida de estos pueblos, es de que se convierten en unos pueblos que son extremadamente monoteístas y proclaman la unicidad del Todopoderoso. Ahora, en árabe, en vez de decir él o Elohim o Elohá, como en hebreo él es poderoso, refiriéndose al Todopoderoso, él. Cuando dice Israel o Ishmael, en árabe, para decir él, que es poderoso, dicen Alá, ¿verdad? Alá es la forma árabe de decir él o Eloha. En arameo es Alaha. Entonces, las mismas designaciones en sus idiomas es lo mismo. Ahora, les digo esto porque los anti-ismaelitas o anti-árabes también han creado una serie de acusaciones y de inventos extraños en contra del pueblo árabe. El pueblo árabe en realidad ha sufrido cambios también dentro de su fe, dentro de su creencia, de su historia. Ha habido conversos también. Hoy día está dividida la gran religión. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero finalmente se declaran como monoteístas. Creen en Yeshua como un gran profeta de Israel. Incluso alguna sección de los árabes creen que es el Ben Elohim y que es el Mesías. Otros lo ven diferente, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son interesantes, que yo diría, a comparación del catolicismo, por ejemplo, yo diría el Islam está mucho más correcto. Así es, no tienen imágenes, acabaron con la idolatría hace mucho tiempo. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero lo que pide aquí Abraham parece que se lo concede el Eterno. Dice, por acá guardan la dieta kosher, así es. Dice, de hecho observan la Torá, creen en los profetas de Israel. O sea, realmente tienen una fe muy interesante ellos. Bueno, dice, y dijo Abraham a Elohim,
bueno fuera que Ismael viva delante de ti. Respondió Elohim, ciertamente, vean, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, 17:20 de Génesis, también te he oído, dice, he aquí que le bendeciré. Uno de los textos que hoy día muchos mesiánicos repudian, que no quisieran que estuviera aquí, y sobre todo los sionistas, ¿verdad? Que dice aquí a Ismael, he aquí lo voy a bendecir, y lo voy a fructificar, y lo voy a multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Una gran nación, ¿qué les parece? Y pues es muy interesante, ¿verdad? Porque no parece nada negativo, no parece nada contrario, no parece nada extraño, ¿verdad? Raro, o sea, es lo único que se habla de ellos y simplemente dice, lo voy a bendecir, lo voy a fructificar, lo voy a multiplicar, van a nacer 12 príncipes. Imagínense nada más. Ahora, él tiene 12 hijos. Esto aparece en Génesis 25:13. Dice, el primogénito de Ismael es Nebaiot, después Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Dicen por acá como el marisco conejo. No, a lo mejor está confundiendo Oscar o no sé qué tipo de movimiento conoce, pero no. Los árabes tienen prohibido. Me llama mucho la atención que los árabes son muy diligentes en sus leyes. Ahora, es obvio también que la historia de la religión ha sido trastornada, ha sido transformada. También tienen tradiciones orales, como lo tiene el judaísmo, aunque tienen la Torá, tienen el Corán, ¿verdad? Tienen otros libros, están muy divididos también. Hay muchos grupos diferentes, ¿okay? Pero me llama mucho la atención sus leyes, que a veces son muy estrictas. Bien, dice por aquí que tienen musulmanes y los venden. En principio no viene, en principio cerdo, no ni bebidas alcohólicas. Bueno, no sé qué tipo, a lo mejor lo venden para los gentiles, pero no para los árabes. Bien, preguntan por acá, tenía entendido que Alá es el nombre del ídolo que adoraba la tribu de Mahoma, de lo más de los 300 ídolos. No hay un registro exacto de eso. De hecho, por cierto, cuando aparece Mahoma en el siglo VII de nuestra era, él con su gente acaba con la idolatría, aparentemente, en los pueblos árabes, que eran totalmente paganos. Y ellos declaran solamente a Elohim o a él o a Alá en el idioma árabe como el creador. Basado en lo que dice la Torá, por cierto, ellos comenzaron creyendo en la Torá. Y de ahí ellos toman la exaltación a Alá o a él en hebreo, Alá en árabe. Pero como les dije hace rato, a veces se han inventado o se han creado algunas historias o leyendas en torno a los árabes, ¿no? Que a veces hay que indagar un poquito más para saber qué es verdad y qué no es verdad. Bueno, continúa en el relato de Génesis 17. Y ahí se le habla de bendecirle y además hacerle fructífero. 12 príncipes iban a ser engendrados de él. Ahora en el verso 21, no hay que olvidar esto. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, dice el Eterno. Una cosa es la promesa que se había dado a Abraham, que iba a seguir en Isaac. Y otra cosa es Ismael como un descendiente de Abraham que también recibe bendición. Después de esos capítulos, quiero irme al capítulo 21 y 22.
porque aquí es donde está la controversia dentro del judaísmo y dentro del islam, sobre todo del islam. Porque obviamente el islam reclama que la promesa era para ellos a través de Ismael, ¿verdad? Y ellos dicen que el que iba a ser sacrificado no era otro que Ismael. De hecho, ellos cuando llegan a Jerusalén y toman a Jerusalén, y acaban con la fuerza del imperio bizantino, y la descendencia de Mahoma recupera Jerusalén y ponen la famosa mezquita de Omar, cubren la roca en donde ellos dicen que estaba la roca en donde Ismael iba a ser sacrificado. Ellos obviamente en su intento por tener reconocimiento, ellos empiezan a decir que Ismael es el que iba a ser sacrificado, y usan el capítulo 21 y 22 para decir que cuando es pedido su hijo, su único hijo, su primogénito, en el verso 22, ellos dicen que era Ismael. ¿Okay? Ellos dicen que era Ismael. Dicen por acá, todo lo que se dice para Isaac, ellos dicen que es para Ismael. Así es, los sionistas proclaman que Mahoma tuvo influencias católicas, incluso una hija de él se llamaba Fátima, y que son idólatras. Sí, como les digo, hay cualquier serie de acusaciones de todo tipo. Ahora, hay historiadores serios que hablan también un poco más, ¿verdad?, de lo que es diferente a veces los problemas religiosos, y ven más la historia y la ponen más un poquito más centrada, no sin tantos, ¿cómo se puede decir?, fanatismo. Pues aquí hay algo que también de pronto hay que encontrarle el hilo, ¿verdad? Cuando se convierte en acusaciones fanáticas de otros grupos religiosos y cuando es historia verídica. Bueno, vamos a ver en el primer siglo, en el segundo siglo. Hay que encontrarlo indagando en el internet fuentes históricas que no sean tendenciosamente religiosas. ¿Okay? Eso es algo que vale la pena hacer, buscando no tendencias religiosas. Si ustedes, por ejemplo, entran a grupos de historiadores católicos, se van a dar cuenta que hay muchos problemas, ¿verdad? Cristianos o mesiánicos se van a dar cuenta que ahí la ideología es más religiosa que histórica. Bueno, seguimos hablando de Ismael, pero hoy día estoy tomando lo que ya ha pasado después de la historia, y estoy diciendo que los árabes finalmente quieren proclamar a Ismael pues como el de la promesa, como el heredero, como el que poseyó como que tenía que poseer su descendencia en la tierra, bla bla bla, y todo este asunto. Pero obviamente eso no es correcto, para que vean. Aquí yo, por ejemplo, no estoy fanatizado por grupos talmudistas, ya sean judíos o mesiánicos o sionistas, que quiero esconder lo que se dice en la escritura de Ismael y su descendencia. Yo estoy siendo objetivo, estoy viendo lo que se dice de Ismael, pero también estoy analizando la historia y estoy viendo que dentro de los grupos radicales o religiosos, obviamente hay tendencias incorrectas. ¿Por qué? Porque tanto la escritura como la misma historia como la escritura avalan, ¿verdad?, que lo que dice el Corán efectivamente es incorrecto en cuanto a que Ismael era el hijo de la promesa y que él iba a ser el sacrificado. Obviamente eso no es cierto, porque ni la escritura ni la historia comprueban esto, sino que la historia se inclina, obviamente, aunque también la escritura, porque a ellos dicen que la escritura ha sido adulterada, pero la historia confirma que obviamente la descendencia de Abraham en Isaac fue, es decir, las 12 tribus, fue en la que el Eterno se manifestó finalmente en las profecías y en la promesa. ¿Okay? Entonces, esa es la explicación en este punto, ¿okay? en este asunto. Bueno, dicen por acá también, sí, eso ya lo cité al principio, Oscar, sobre la ley, sobre lo que dice la Torah. Sin embargo, aquí estamos hablando de una promesa y estamos hablando de la profecía, ¿verdad? No tanto de lo que dice la ley.
Shaul mismo dice antes de que hubiera ley, fíjense, Shaul mismo dice en la carta a los Gálatas, antes de que hubiera ley ya estaba la promesa, y cuando viene la ley dice no puede abolir a la promesa, de tal manera que en Isaac te será llamada descendencia, ahí está la promesa. Entonces aparentemente se contradice, pero la promesa es más grande que la ley. Finalmente cuando viene la promesa que es el Mashiach, pues queda la ley solamente como para mostrarnos el plan de redención. Bueno, ¿en dónde más aparece Ismael en la escritura? ¿En dónde más aparece Ismael en la escritura? Solamente cuando pasan unos ismaelitas y madianitas, que son un conducto para llevarse a Yosef a Egipto. De ahí, una familia de ismaelitas en la época del exilio babilónico, que se confabula con las naciones cananeas para participar en un juicio que el Eterno finalmente manda a Israel para juzgar a Judá, para juzgar a Judá. Y en un salmo en donde se habla justamente de ese evento, que tiene que ver con las naciones que se confabulan o que conspiran en contra de Judá, y que el Eterno estaba permitiendo para castigar a Judá. De ahí en adelante, donde aparece Ismael o su descendencia, no aparece en ningún lugar. Como les digo, no aparecen ni como enemigos, ¿verdad? Ni como gente que los quiere destruir, ni como nada. Al contrario, la historia nos dice que la descendencia de Abraham estuvo muy cerca de la descendencia de Ismael. De hecho, cuando muere Abraham, la descendencia de Isaac junto con la descendencia de Ismael están muy cerca y son muy cercanos y se ven como hermanos. E incluso cuando muere Abraham, Isaac e Ismael dice que van y los sepultan juntos. Esto nos da a entender que llevaban una relación cercana como familiares, al menos como medios hermanos. No había enemistad. No se habla más de enemistad. Pueblos enemigos, los idumeos o los edomitas, pueblos enemigos los filisteos, ¿verdad? Los jebuseos, los jergueseos, todos los que aparecen que estaban en la tierra de Canaán. Todos ellos sí son enemigos. ¿Ok? Pregunta qué significa Ishmael. Elohim escucha. Eso significa. O ha escuchado. Y pues bueno, vimos entonces Génesis 25:13 en adelante. Ahí aparecen los hijos de Ishmael. Ellos se establecen en lo que actualmente pues es Arabia y en los alrededores. Ellos en realidad crecen de una forma espeluznante, grandísima. Actualmente son unos pueblos muy grandes y muchos de ellos conservan un linaje pues genético muy real de los pueblos antiguos. Y pues bueno, finalmente la descendencia de Ismael, que en la escritura no se ve como un problema para Israel, realmente pasa a ser un conjunto más de naciones. La descendencia de Ismael, toda su gente e incluso los otros hijos de Abraham, ¿se acuerdan? Porque Abraham no solamente tuvo a Ismael y a Isaac. Abraham se vuelve a casar con Ketura o Setura y tiene más hijos. Todos esos pueblos, de ahí vienen los madianitas, por cierto, que se establecen también en el desierto. Todos esos descendientes de Abraham, fuera de la promesa en Isaac, pasan a ser finalmente gente de las naciones, como otras tribus y como otras naciones, como hasta nosotros mismos, ¿verdad? Pueblos americanos, norteamericanos, centroamericanos, asiáticos, australianos, ¿verdad? Europeos. O sea, finalmente los descendientes de Ismael pasan a ser una nación también, o naciones. Y pues bueno, actualmente la historia ya empieza a hablar un poquito de cómo ellos empiezan a cambiar su forma de vida. Y bueno, Ismael como un personaje bíblico y dentro de la escritura que no puede ser dejado por un lado. Entonces vemos en la escritura que número 1, la vida de él con su madre es una alegoría, según Shaul, respecto a la fe. ¿Okay? La única respuesta ahí es de que hay una alegoría en donde Shaul dice que está enseñándonos el Eterno, ¿verdad?, la verdadera fe.
La fe que está sustentada en la promesa, la cual se espera creyendo, siendo fiel, y la otra en base a la esclavitud. ¿A la esclavitud de qué? A la esclavitud de la necesidad humana, de los rudimentos humanos, terrenales, que es autorredimirse a través de, pues como Shaul lo menciona, ¿verdad? La Jerusalén física, la Jerusalén terrenal, a través de los sacrificios, de los korbanot, de las leyes que prometían al hombre ser redimido, las cuales, aunque lo pueden hacer, el hombre no lo puede llegar a concluir. ¿Por qué? Por la condición caída del hombre. Bueno, Ismael simple y sencillamente queda fuera como heredero de la promesa y de las promesas hechas a Abraham, y pasa a ser simplemente él y su descendencia un conjunto de naciones también. Naciones que finalmente tienen que también comprender y entender las promesas en Isaac, que finalmente se consolidan en Yeshua. Ahora, hoy día los pueblos árabes, muchos creen en Yeshua, le llaman Isa, por cierto. ¿Okay? Ahora, déjenme decirles esto, ¿verdad? Alá, Isa y todos estos nombres son correspondientes al árabe, ¿okay? Al árabe. Entonces, es su idioma, es lo que ellos entienden, es lo que ellos han recibido. En el siglo primero ellos seguían en sus tierras, ¿verdad? Ellos crecieron y fueron siempre estables en sus tierras, pero ya habían caído obviamente en idolatría. Se sabe que para el siglo 5 y 6 los pueblos árabes eran tremendamente idólatras, tenían muchos ídolos, efectivamente. Y es donde aparece en el siglo 7 la famosa historia, ¿verdad?, del último profeta. Ellos le llaman como el último profeta del Eterno, incluidos profetas desde Noé, pasando por Abraham, por Isaac, por Moisés. A todos ellos los reconocen como profetas. Algo que es de reconocer es de que ellos creen en la Torá, ellos tienen la Torá, de hecho, ellos tienen la Torá, ellos también tienen el Corán, obviamente, que es la supuesta revelación que le dio el ángel Gabriel a Mahoma. Es el famoso profeta, ¿verdad? Su nombre en hebreo, Abu y Qasim Muhammad ben o hijo Ab Alam al-Hasimi al-Quraisi. Así es como lo define, ¿verdad?, el diccionario, su nombre completo. Ahora, es muy interesante, fíjense, es parte de la tradición, Víctor, por cierto. Como les digo, el Islam, igual que el judaísmo, igual que el cristianismo, obviamente en siglos posteriores a su fundación, fueron también introducidas tradiciones, costumbres, diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos empezaron también a hacer lo suyo, empezaron a cambiar, ¿verdad? Dice que escriba aquí el nombre, no lo puedo escribir, pero lo voy a copiar, ustedes lo leen, ¿ok? Así aparece en el diccionario. Bueno, hay quien se lo quiera aprender de memoria, pues lo felicito. Ok, entonces ahora es muy interesante. Ustedes ven aquí IBN, Ibn, eso significa en arameo hijo, que en árabe significa hijo, que en hebreo es Ben. Si ustedes se fijan en el judaísmo, sobre todo los judíos del siglo 8, 9, 10 hasta el 13, usan mucho esta forma de escribir hijo. Es decir, ahora aquí hay una historia muy interesante, ¿verdad?, con el imperio Umayyad y el imperio Abbasí, que son dos, es un cisma que ocurre dentro del pueblo árabe. Bueno, primero voy a lo primero. En el siglo II hasta el siglo V de nuestra era, se entiende que todos los pueblos árabes habían caído obviamente en una gran idolatría, como todos los pueblos, incluido el judaísmo, incluido Israel, cayeron en idolatría. Y dice la historia, ¿verdad?, de los árabes, que viene este hombre al cual supuestamente se le aparece el ángel Gabriel y le da una revelación. Entonces ellos tienen
Dice María Eugenia, hermano, ahorita voy a hablar de la Kabá. Ahorita voy a hablar de la Kabá. Justamente vamos para ese punto. ¿Y por qué voy a hablar un poquito de la historia? Porque me interesa que Ismael y su descendencia podamos entender la historia, ¿verdad? Y cómo hasta el día de hoy es parte de la historia del mundo y de la religión. Y también finalmente parte del engaño también del Satán. ¿Ok? Porque no son todos los árabes como los predican hoy día en el mundo occidental, en las noticias. Los árabes no todos son iguales, ¿verdad? No son los mismos. Hay divisiones, hay sectas y hay grupos extremistas, hay grupos conservadores. Están especialmente los dos grandes grupos que emergieron en el siglo VII, los sunitas y los chiitas. Y hay que conocer la historia para saber finalmente qué posición juegan hoy día. Bueno, cuando aparece el famoso Mahoma, él hace una reestructuración religiosa dentro de todos los pueblos árabes. Por eso es reconocido como el gran profeta del Islam y el último profeta bíblico. Y él, ¿qué es lo que hace? Él acaba con todos los ritos, toda la religión, toda la idolatría que hay, destruye los ídolos, y entonces hace una reforma religiosa dentro de todos los árabes y crea el famoso Islam, ¿verdad? Él escribe el Corán y entonces enseña la piedad. Ahora, déjenme decirles algo. Hay mucho de lo que se dice de Mahoma. Hay fuentes, sobre todo desde el Talmud, desde el judaísmo, que lo califican de cualquier cantidad de acusaciones que muchas ni son ciertas. Hay que buscar las fuentes un poco más serias respecto a la historia, porque todo parece ser que los pueblos árabes realmente cambiaron radicalmente de ser idólatras a pasar a un pueblo monoteísta. Un pueblo que buscaba la piedad, por cierto, ¿okay? Basados en la Torá, ellos buscaban la piedad, buscaban la ayuda, buscaban el amor al prójimo. Y de ellos aparece el término yihad, que significa esfuerzo. Hoy día cuando se habla de la yihad, piensan que que la yihad es una posición en los pueblos árabes extremista, asesina, de lucha, de terrorismo, de todo eso, y no es cierto. La yihad comienza desde el principio, fíjense, y no es nada diferente a lo que nosotros hacemos. La yihad en los pueblos árabes comienza al principio con un esfuerzo para mantenerse en piedad, en santidad y en obediencia al Eterno. Así aparece. Modernamente hablando, la yihad la han usado los grupos extremistas radicales, no para la piedad, el amor al prójimo y la santidad, sino para defender su ideología, sus ideales, ¿verdad? Y ha sido creado este grupo extremista como una antítesis del sionismo. ¿Ok? Pero para que vean que no todo es como a veces se cree y se dice, ¿verdad? En las noticias. Hay que conocer la historia. Bueno, después de Mohammed hay un gran cisma dentro de los pueblos árabes. Él deja como sucesor suyo a Ali, un yerno de él, así se llama, Ali. Sin embargo, un gran grupo dentro de los pueblos árabes se opone a este sucesor, ¿verdad? Este grupo es los Umayyad, y está el imperio Umayyad y está el imperio Abbasí. Ambos se separan en el siglo número 7, ¿verdad? Y comienza una lucha interna, fíjense. Una lucha interna, y ahí se crean los dos grandes grupos, los sunitas y los chiitas. Los chiitas son los descendientes directos o que proclaman, ¿verdad?, el linaje de Mahoma, y han querido defender la descendencia de Mahoma como los descendientes directos y los que deben de gobernar al pueblo árabe. Los sunitas, en cambio, son los que se salen de esta línea y entonces proclaman sus propios emperadores, en este caso el emperador Omeya, de la dinastía de los Omeya, y aquí es donde vienen los Umayyad. Entonces los Umayyad ponen resistencia a los Abbasí, y los Abbasí tienen que tener esta lucha entre ellos y finalmente se separan. ¿Okay? Es el imperio Umayyad, es el que he mencionado también en la historia, que está muy cerca de los judíos. De hecho, la mayoría son sunitas. Ahorita todos los pueblos árabes, casi en su mayoría, son sunitas. Solamente en Irán, ¿verdad?, hay
gran mayoría de chiitas, ¿verdad? Pero la mayoría son sunitas. Y los grupos radicales suelen ser también sunitas, aunque también chiitas. Bueno, el caso acá es de que hay un gran cisma, hay una división. Ambos son observantes de su religión, es decir, ambos son monoteístas, ambos guardan las 5 columnas en el Islam. Sin embargo, unos son conservadores, son más religiosos, es decir, son más a la liturgia. En este caso los chiitas, que son descendientes más directos de Mahoma, ¿verdad? Son más pegados a la liturgia, y ellos separan lo que nosotros en Occidente conocemos como el Estado y la Iglesia. Los sunitas, por el contrario, son más, aunque son religiosos, son más moderados, y ellos se van un poco más al pensamiento iluminista. Y esto hoy día es lo que los separa demasiado, ¿verdad? Es decir, los sunitas como que son todavía más tolerantes, son más a la sociedad, más al pensamiento iluminista. Los chiitas no, son más litúrgicos. Entonces, esto es lo que realmente hoy día los hace separar. Ahora, cada uno de ellos tiene sus diferentes grupos. Por ejemplo, los sunitas, que son los que hay más en el mundo, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de los que están en lo que hoy día es Palestina o el Estado judío, hay grupos desde los más conservadores hasta los más radicales, ¿ok? Entonces, dentro de la división de los sunitas hay subgrupos, y algunos de ellos son los radicales. Los radicales que hoy día han llamado, ¿verdad?, como Hamas, como Al Qaeda, como, bueno, cosas de ese tipo, ¿verdad?, que lamentablemente el mundo occidental en las noticias usan esos grupos radicales para decir que todos los árabes son iguales, ¿verdad?, y que todos son iguales, y que todos quieren conquistar al mundo y destruir al mundo y destruir a los judíos y todo eso. No es cierto. ¿Okay? Es un muy subgrupo radical de los sunitas que se opone simplemente a la ocupación sionista. Ahora, en todo este asunto, yo creo que han visto ustedes algunos videos por ahí de judíos ultraortodoxos de Neturei Karta que salen defendiendo a palestinos, ¿verdad? Y diciendo que todo esto finalmente es un engaño mundial. ¿Por qué? Porque el sistema de la bestia, junto con el Sanedrín oculto, ha creado esta tesis y antítesis: grupos radicales judíos, los sionistas, y grupos radicales sunitas, que son los que les llaman terroristas, que obviamente se oponen y están creando una lucha, que aunque es una lucha, podríamos decir, política religiosa, pues la presentan en el mundo como si fuera una lucha pues casi mundial, ¿verdad? Lamentablemente en el judaísmo talmudista, que ha influenciado al mesianismo, yo he escuchado rabinos mesiánicos o roés o como se les llamen, que es una lucha religiosa a la cual, dicen ellos, el creyente en Yeshua se tiene que decidir. Y es una de las aberraciones más grandes que yo he escuchado en grupos mesiánicos, que están incitando a muchos creyentes en Yeshua a enfilarse en el sionismo y a defender al sionismo a capa y espada hasta la muerte, dicen ellos, contra los árabes, porque los árabes quieren destruir a los judíos y quieren apoderarse del mundo. Y han creado de una historia que no conocen y un engaño del Satán, ¿verdad?, un antagonismo que nadie tiene que ver dentro de eso. Nosotros no tenemos nada que ver dentro de eso. Y no es posible, ¿verdad?, que muchos estén incitando a creyentes a que agarren la bandera sionista, ¿verdad?, y hasta entreguen su vida para luchar contra los subgrupos sunitas radicales, extremistas. No caigan en el engaño, no caigan en el juego del Satán. Es un engaño y está creando todo esto. Pero sin embargo no, hay muchos árabes que es gente, y yo he escuchado cada historia de mucha gente que conoce a árabes, ¿verdad?, que son muy respetables, ¿verdad?, que es gente muy respetable, que guardan con celo sus leyes,
¿verdad? Por ejemplo las leyes de las esposas, ellos siguen la Torá tal cual. Y acabo de escuchar a un hombre que me dijo que estaba en Estados Unidos, dice, yo conocí a un árabe, así todo un príncipe, o sea, reflejan una presencia, y dice, y muy celoso de su creencia, muy fiel a su creencia, guardan la Torá, o sea, comen kosher, todo eso, y dice, y ellos tienen permitido tener más de una esposa, dice, pero yo un día lo vi, ¿verdad?, que traía, fíjense lo que me dice este hombre, se traía 2 autos igualitos, con ropa igualita, pero 2 cosas a la vez. Y dice, y a mí se me hizo raro, yo le pregunto, oye, ¿cómo compras 2 autos? Igualitos todos, hasta el mismo color. Y le dice, pues es que mi fe, ¿verdad?, me tiene prohibido hacer acepción entre mis 2 esposas. Si yo le voy a comprar una cosa a una de mis esposas, a la otra tiene que ser igual. ¿Verdad? Tiene que ser lo mismo. Una ropa de tal marca igual a la otra, del mismo color, igual, todo igual. Fíjense. Y la Torah, interesantemente, eso lo dice. Ahora, ahora, contrario, por ejemplo, América, ¿no? Muchas veces en América se critica la poligamia, ¿verdad? Aquí muchos se sienten muy monógamos y todo eso. Y finalmente, ¿qué pasa en América, por ejemplo? Diferente a las leyes en el Islam. Al menos ellos se les permiten más de una esposa, pero tienen que tener suficiente dinero, recursos para darles a las 2 lo mismo, igual el número de hijos. Contrario a la cultura latinoamericana, finalmente el hombre, ¿qué? Muchos hombres en Occidente, ¿verdad?, terminan teniendo más de una esposa. Tienen otra por ahí escondidas, tienen la amante, tienen la amiga, tienen la novia, ¿verdad? Y unas más que otras menos, una trae en el coche, la otra no, la otra está en peores condiciones. ¿Qué hace finalmente el latinoamericano o en muchos otros países? Quieren seguir la misma ley, pero son injustos en este caso, ¿no? Y pongo este ejemplo porque muchas veces yo he escuchado gente que critica mucho a los árabes. Y es que tienen 2 esposas, 3, y que les permiten, y que no se vale, pero sus leyes son equitativas. Pero en México, ¿qué pasa? O al menos yo digo México porque en México conocemos lo que hace el mexicano común, ¿verdad? Obviamente que no tiene Torah, que no sabe nada de esto. Se sale con las suyas, ¿verdad? Y a escondidas tiene por aquí, por allá, hijos por allá, o sea, es un desorden. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces se juzga de más a este tipo de culturas y este tipo de religiones sin saber cómo viven realmente. Muchas veces, ¿verdad?, se les critica que como dicen por acá, ¿verdad?, el tema de la lapidación. Se usa el tema de la lapidación fuera de su contexto, fíjense. Fuera de su contexto. Y lo usan para generalizar y lo usan para decir que los árabes finalmente tienen un gran problema. Qué interesante, ¿verdad? Un día hablamos sobre en países árabes que tienen prohibido, fíjense, tienen prohibido dentro de los países a tener homosexuales. ¿Y qué hacen cuando aparece un homosexual? Él mejor tiene que huir del país, porque la ley dice que un homosexual tiene que morir, es pena de muerte, es pena capital, es pena de muerte. Y bueno, y a veces se juzga eso, ¿verdad? No, que los derechos humanos, que no sé qué, que aquí, que allá. En Irán, por ejemplo, ¿verdad? En Irán hacen eso. ¿Y qué hacen los homosexuales de Irán? Se salen y se van a Israel, y en Tel Aviv los reciben con los brazos abiertos. Israel es el país per cápita que tiene más homosexuales en el mundo. Y ahí los reciben todos, y hay las grandes discotecas. En Tel Aviv es una Sodoma y Gomorra. Es lamentable. No aplican Torah. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que cuando vemos a este pueblo, entendemos, y voy a este punto. No voy a hablar mucho de ello, no voy a hablar mucho de su historia, no voy a hablar mucho de sus divisiones, de lo que creen, de todo esto. A lo que voy con algunos de sus comentarios es de que en Génesis Abraham dice, bueno fuera que Ismael ande delante del Eterno, delante de ti.
¿Y qué quiere decir esto? Que esta gente, estos descendientes de Ismael, al menos tienen un celo interno. Yo no sé cómo lo hacen, no sé cómo finalmente son todas sus tradiciones o sus formas de vivir, pero yo veo en ellos, a diferencia de todos los otros pueblos, un celo así muy interesante, que incluso se admira por su disciplina, por su forma de ver la fe, y que al menos está profetizado, ¿verdad? Aparece como descendencia que el Eterno iba a bendecir. Ahora ya sabemos que todas las naciones son benditas a través de Yeshua, que es la promesa. Y lo que quiero decir además de esto es de que, contrario a lo que dicen muchos grupos mesiánicos hoy día están diciendo, ¿verdad?, que los árabes no tienen derecho al mundo por venir o a la eternidad. Dicen que incluso si gente entre ustedes tuvieran un descendiente, o ustedes fueran algún descendiente de alguna familia árabe, dicen grupos mesiánicos, ahora sí que radicales, dicen que ustedes son parte de la bestia. Vamos, la escuela de algunos mesiánicos, rabinos mesiánicos como Dan Ben Abraham, y hay un rabino, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre como ruso, mesiánico también, dicen y han calificado al Islam como la bestia de los últimos tiempos, y que van a salir todos los árabes, ¿verdad?, con sus sables a perseguir a todos los mesiánicos y cortarles la cabeza. O sea, han creado en torno a la psicosis del Talmud en cuanto a los árabes y al sionismo, han creado, ¿verdad?, una psicosis en donde cuidado con los árabes y tienes que unirte a los sionistas, al Estado judío, para destruir a los árabes en conjunto, porque son la bestia, el falso profeta, y empiezan a decir una serie de barbaridades que no concuerdan con la profecía, no concuerdan con Apocalipsis, no tiene nada que ver con lo que dijo Yeshua, no tiene nada que ver con lo que dijeron los apóstoles, nada, ¿me entienden? Y ahí han creado una teoría mesiánica anti-árabe, pro-sionista, cuando no sabemos en realidad, y obviamente no podemos decir que todos los pueblos árabes están excluidos de la promesa en Yeshua. Fíjense nada más, ¿verdad? Y eso es un error, ¿verdad?, garrafal, decir que algún pueblo no tiene derecho a la promesa. ¿Okay? Yo hay personas que se me han acercado y me han preguntado, oiga hermano, pues fíjense que tal rabino mesiánico dijo que cuidadito y seamos descendientes de alguna familia árabe, porque entonces estamos perdidos, ya no tenemos ninguna esperanza, ninguna oportunidad, porque entonces somos descendientes de la bestia. Así se ha acercado gente, ¿verdad?, diciendo, ¿de verdad es cierto? Obviamente no, la escritura nunca dice eso, ¿verdad?, ni pone en este caso a los pueblos árabes como la bestia, ya hablamos. Ahora, me llama mucho la atención que muchos líderes dentro de los pueblos árabes, fíjense, son los que se han atrevido a hablar de Occidente, específicamente de Estados Unidos, como el gran Satán, como la bestia. Yo no sé si han escuchado esto. A mí me llama mucho la atención esto, y que tienen, ¿verdad?, al sionismo también como parte del mismo engaño. Ellos son los únicos que levantan la voz en Oriente, que dicen Estados Unidos, Washington y el sionismo son el gran Satán y la bestia. Ellos son los únicos. Es más, el expresidente, ¿verdad?, de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo eso, ¿verdad? Ajá, él lo dijo. Él dijo, Estados Unidos dice el sionismo es más. Ahora, vean algo muy interesante también, porque en torno a esto, muchas veces se cree que los pueblos árabes están en contra de los judíos. ¿Cierto o no cierto? ¿Ustedes han escuchado esto? Se cree que los pueblos árabes están en contra de los judíos. Y no es cierto. Una y otra vez, los líderes, tanto religiosos como políticos árabes, están diciendo no.
el problema es el sionismo, no son los judíos, no la religión en sí, no son las familias. El problema es el sionismo, dicen ellos. ¿Qué les parece? Dice Marcos Netanyahu dijo que Estados Unidos es el gran Satán y Israel es el pequeño Satán. Órale, no sé dónde dijo eso, pásame la fuente. Es interesante. Bueno, pues ambos sirven al Satán. Entonces, el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, también dijo eso. Dijo, no estamos en contra de los judíos, dice, son nuestros hermanos. El problema son los sionistas, que no son judíos. Esto muchas veces no lo quieren decir, ¿verdad? Pero es una realidad en el mundo actual. Ahí está Marcos, ¿verdad? Mundo actual. Todos los árabes saben que el problema no son sus hermanos, dicen ellos. El problema es el sionista, los judíos sionistas ashkenazí, que no son judíos y que quieren conquistar al mundo a través del terror. Ahora ya mencioné la clase pasada, ¿verdad? En el libro de la historia oculta del sionismo, en donde los ingleses entrenaron a judíos ashkenazim sionistas en Europa y los trajeron, entre ellos Rabin y Dayan, Moshe Dayan y toda esta gente, ¿verdad?, que entró después del 67 para torturar a los egipcios y a los árabes que viven ahí. Dice, de tal manera que vamos a causarles miedo para que todos se salgan, con genocidio, con tortura, con muerte, matando a sus hijos y a sus familiares. ¿Y qué pasó con los que estaban ahí? En vez de tener miedo, ahí aplicaron la yihad, esforzarse, resistencia a los sionistas. Entonces fíjense la diferencia, ¿verdad? Cómo se ve desde un punto de vista, cómo se ve desde el otro. Y pues finalmente todo esto es un plan, ¿verdad?, que ya estaba escrito y que el Eterno está permitiendo, ¿verdad? Satanás está trabajando en el último gran engaño y pues de pasada se está llevando a muchos creyendo la misma fábula y entrando en el mismo juego. ¿Ah? Bueno, déjenme ver algunas de sus preguntas que han puesto por acá. Ok, sobre la Kabá. Voy primero con María Eugenia, preguntó antes. Ahora, obviamente los pueblos árabes en sus divisiones, muchos se enfocaron, ¿verdad?, al culto del lugar que es la Meca, los lugares santos para ellos. Y ahí hay una historia, ¿verdad?, detrás de todo eso, que una roca que cayó del cielo, ¿verdad?, y que era una revelación. Y bueno, en el Islam unos le llaman el catolicismo, ¿verdad?, el Santo Grial. Y bueno, hay una serie de un montón de cosas por ahí. Pero ellos tienen esta roca que es la Kabá, que está ahí en la Meca. Y obviamente es un culto, es un lugar de idolatría, eso no se puede negar, es obvio, ¿verdad? Ellos realizan un culto ahí, el lugar sagrado para ellos es la Meca, en primer lugar, después Jerusalén. Y obviamente ellos rinden un culto a esta piedra y ellos van y giran, ¿verdad? Todo fiel dice que tiene que subir, tiene que hacer aliyá, también tiene que subir por lo menos una vez a la Meca y hacer el ritual que ellos hacen, dan vueltas 7 veces a la Kabá en la forma contraria al reloj. Y ese es un culto obviamente que ellos también en su tradición, como muchas religiones incluyen tradiciones, igual como el cristiano, ¿verdad?, o el católico, pues la Tierra Santa para ellos es ir al Vaticano una vez en su vida. Para el judaísmo también, ¿verdad?, es hacer aliyá o ir por lo menos a Jerusalén un día y orar en el Muro de los Lamentos. Así, toda la religión, ¿verdad? Los Hare Krishna, ya saben, ¿verdad?, todos ellos. Entonces sí, efectivamente, el rezo a la Kabá es un culto idolátrico que obviamente en la Torah nunca aparece. Bien, dicen otra pregunta por acá. O sea que Ahmadiyya no es el malo de la película, de acuerdo al video donde habla el Mesías que viniera y nos dijeron nosotros por la TV que era el que quería el anticristo al 12º imán. No, dentro de uno de los grupos árabes hacen mucho énfasis al 12º imán, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con eso. Ellos todavía esperan ese líder espiritual religioso.
Bien, ¿qué más? Ah, Dice Adriana, ¿es permitido que en la actualidad que el varón tenga dos mujeres? Eso se reguló en el primer siglo y en el segundo, por respecto a los conflictos que ha habido en el judaísmo también. En el judaísmo, de hecho, en el judaísmo era permitido hasta el siglo XII. Un rabino askenazí, por cierto, regula el asunto de la poligamia. Obviamente, en tiempos bíblicos, en la época de Abraham, por ejemplo, la poligamia estaba permitida, ¿verdad? Sin embargo, vemos en la Torá que el plan del Eterno no era poligamia, ¿verdad? No era, perdón, no era poligamia, sino monogamia, sino tener solamente una esposa. A Adán se le dio una esposa, no más de una. Angelita, eso iba a preguntar al hermano Tony, en la actualidad se puede, ok, ya lo mencionamos, no era el plan original. El plan original, el Eterno dijo que creó una esposa para Adán. Julie, entonces no hay engaño o infidelidad entre ellos porque las esposas saben de las otras. En el caso de la Torá y en el caso de lo que practican los árabes, por ejemplo, ellos saben que está permitido, y obviamente no hay eso. ¿Por qué? Y tampoco es adulterio, porque el adulterio es cuando un hombre toma una mujer que ya es casada o ha sido casada. En el caso de las leyes de la Torá, toman mujeres vírgenes que pasan a sus esposas. Bueno, eso según la ley y eso según lo que practican en el caso de los pueblos árabes. Como les dije, actualmente el plan del Eterno lo tenemos que entender como que a Adán se le dio una sola esposa. Adriana, cuando en México dice nos casamos, prometemos fidelidad y amor hasta que la muerte nos separe. Así es, pero a veces pasa a ser un cuento de hadas, Adriana, para muchas mujeres. ¿Por qué? Porque lamentablemente en México, y no sé si en otros países, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? El problema con el machismo, el adulterio y los hombres que tienen otra esposa por ahí, y un amante, la amiga, la novia, la quién sabe qué, ¿verdad? Eso es una cosa pues terrible, antibíblica. Bien. Ok, sobre las guillotinas, dice María Eugenia, bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Giancarlos dice, pero si son buenos musulmanes, ¿tú crees que sean salvos? Así tengan a Yeshua solo como un profeta. Bueno, hay quienes tienen a Yeshua como el Redentor, en realidad. Obviamente no todos, pero hay grupos que sí creen en Yeshua como el Redentor. De hecho, ellos tienen su propia historia en el Corán sobre Yeshua. Aunque se le acepta que Yeshua nació virginalmente. Lo que pasa es de que es la perspectiva de ellos en cuanto al Mesías. Ellos creen también, fíjense, ellos creen en el Brit Hadashah. Algo muy interesante es de que ellos creen en el Brit Hadashah. A mí me llama la atención que ellos no se cierran. Ellos creen que Yeshua nace de una forma virginal, y que es el verbo de Elohim, así dice en el Corán, por cierto. Me llamó la atención como dice en el Torán respecto a Yeshua. Y le mencionan como que es el verbo de Alá que nace de una virgen. Ahora, aquí ya es asunto de cómo ellos creen finalmente, o cómo se les ha enseñado, ¿verdad? Yeshua, si lo han enseñado como nosotros lo vemos en el Brit Hadashah. Pero lo que voy es de que si árabes llegan a creer en Yeshua, como lo dicen los Shelehim, es mi punto de vista, no creo que se les cierren las puertas de la redención. Así como si a mexicanos, fíjense, si mexicanos o ustedes en sus países creen en Yeshua como es presentado en el Brit Hadashah y como lo creyeron los apóstoles, también ustedes tienen entrada en la redención. Bien, ¿qué más? Ok, déjenme ver si hay una pregunta por acá. A ellos le llaman Isa, por cierto, en vez de Yeshua. El mundo está de cabeza, dice aquí, así es. Los matachines en México, no sé cuáles son ellos, María Eugenia. Bueno, déjenme ver si hay alguna pregunta por acá más que han hecho. Jimena dice, ¿y qué hay de que en hebreo la palabra Alá se usa como maldición en Daniel? Daniel 9 ¿qué? Vamos a ver lo que pregunta por aquí. Esa parte de Daniel, ok, vamos a ver, déjenme ver.
Daniel 9, 11, ¿verdad? A ver, vamos a ver lo que pregunta por acá Jimena. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Esta? Vamos a ver. Ok. Ajá, palabra 423. Ahí está, déjenme ahorita regresar a las preguntas. Mientras vamos a ver. Imprecación, execración, imprecación, juramento, jurar, maldición, poseer, potestad, testificar. Bien, ahí en el... Ahora, no sé si es... Ajá. Bueno, no lo había visto y nunca había escuchado nada parecido. Y no sé si tengo una implicación. Hay muchas palabras que tienen una relación diferente en otros idiomas. De hecho, el mismo hebreo. Ahora, yo no sé ustedes cuánto han averiguado del hebreo, cuánto saben del hebreo. Pero hay palabras, por ejemplo, en hebreo. Y por cierto, yo no voy a mencionarlas, ¿verdad? Pero los que saben lo van a recordar. Pero hay palabras en español que se parecen al hebreo, que en español suenan de una forma inadecuada que al hebreo. Yo no sé quién sabe esto, si alguien ha escuchado de algo esto, pero bueno, en el caso de lo que pregunta Jimena, yo podría decir, aunque yo no he escuchado de esto, no sé si hay algo más explícito, yo sí he visto muchas palabras que coinciden en diferentes idiomas o en diferentes, podríamos decir, relatos, pero que son diferentes, como antónimos. Ajá. Entonces, nunca había escuchado sobre esto. Si esta palabra esta palabra hebrea tiene relación con la árabe, o si esta palabra finalmente es hebrea, porque también esta parte de Daniel fue escrito en arameo. Dice, en el fondo también tienen verdad tergiversada como el judaísmo y el cristianismo. En el fondo todos estamos llamados a salir de los... Efectivamente, es lo que también estaba repitiendo, ¿no? Y como lo dije al principio y no lo negué, el Islam, aunque tiene Torah y tiene cosas que son de reconocerse y creen en Yeshua una buena parte, obviamente también los han inundado la tradición, las prácticas, los rituales, el nacionalismo también. Es como todo. Igual el judaísmo, el cristianismo, cualquier religión está contaminada de todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salir finalmente de esos sistemas, efectivamente, salir de esos sistemas, ¿verdad? Ellos posiblemente lo que tienen que hacer es a lo mejor reanalizar el Corán, ¿verdad? Reanalizar el Corán y ver cómo están creyendo en el Bnei Hadashah, o cómo están creyendo en Yeshua y cómo no. Entonces, son cosas, ¿verdad? A lo mejor el Corán para ellos fue un problema. Ok, dice Fer, por ejemplo, Yeshua es nuestro Salvador en Quichua de Ecuador significa ahí va el ladrón, imagínense. Por ejemplo, ¿no? Por hacer por poner un ejemplo, ¿no? Dice Fernando, Quichua de Ecuador significa ahí va el ladrón. Y, como les decía, entonces esa palabra que nos dice Jimena, yo no había visto algo antes, a lo mejor alguien la puede estar usando como para decir que ellos están invocando la maldición, tal vez, no sé, pero al menos hay muchas palabras que no son lo que realmente quieren decir, ¿no? Como les dije hace rato, en el hebreo, por ejemplo, hay palabras españolas y sobre todo una que pues obviamente, y no lo voy a decir porque podríamos decir es una blasfemia española, ¿verdad? Y jamás volvamos a mencionar, pero es parte de la naturaleza del lenguaje español, vean, y obviamente coincide con una palabra hebrea que pues es muy santa, es muy sagrada, ¿entienden? Entonces, puede ser que sea esto, puede ser que sea una coincidencia, ¿cómo se puede decir? Inadecuada, ¿verdad? Al menos eso es lo que yo veo. Pero bueno,
Finalmente, como dije, en el idioma árabe, en el caso de Alá, en el idioma árabe es como decir Él. Ahora, por ejemplo, si yo digo, vean, les voy a decir un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, el avión cayó, o el avión se accidentó. Si ustedes ya conocen el hebreo, cuando yo digo Él, ¿qué piensan ustedes? ¿Verdad? Como que diciendo, ¿sabes qué? No digas Él, porque Él es la fonética hebrea de Elohim. ¿Me entienden? O por ejemplo, los del nombre, ¿verdad? Que ellos santifican lo de la pronunciación Ya. ¿Ok? Y ellos usan entre el español y el hebreo el Ya. Pero por ejemplo, si yo digo, ya se fue mi hermano. ¿Se dan cuenta en el conflicto que nos ponemos? Cuando estoy diciendo ya, según este tipo de gente. Bueno, si yo voy a usar ya, lo uso entonces con todo el hebreo. No voy a usar combinadamente español y hebreo, porque si yo digo, él ya se fue, imagínense. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Pero pienso, Jimena, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? A lo mejor las palabras entre eso y el otro se llegan a usar de una forma, pues, un poco no cordialmente, ¿verdad? Dice por acá, y mal se dice Ra en ese mismo capítulo, en el siguiente versículo. Entonces dice, a ver, vamos a ver qué dice. Entonces, lo que les digo pues es de que tenemos este problema, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de Jesús, ¿se acuerdan? El sus, Jesús, y entonces de ahí viene, ¿no? Bueno, significa el caballo, o hay aquí un caballo, y sus es caballo. Pero si se van al hebreo, hay otra palabra que en vez de que se use la samek, se usa la sin. Y también significa, y sin también significa otra cosa. Sus con la sin suena igual, pero significa otra cosa. Significa brillante. Significa algo que brilla, algo que resplandece. Pues imagínense. Bueno, dice, tú Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Y él ha cumplido la palabra que habló de nosotros y contra nuestros jefes, y nos gobiernan trayendo sobre nosotros este grande mal, este grande Ra. Dice que hay de la palabra ojalá, ¿qué significado tiene? Porque usamos mucho en Guadalajara. Algunos creen que es de origen árabe. Alá, Alá quiera, es lo que dicen algunos, ¿verdad? Según la etimología. Dice por acá, o sea, como si fuera el Islam y el cristianismo, Ra, Sol. Ok. Entonces, bueno, aquí no es algo, podríamos decir, tan preciso, hablando de el mensaje, ¿verdad? Sino, podríamos decir que son palabras que pueden tener algún indicio, ¿no? Ajá, Alá y Ra, dice por aquí Jimena. Y pues bueno, entonces como les digo, hay muchas cosas que de pronto se suelen usar para una u otra cosa, pero finalmente lo otro lo vemos en la escritura, en la historia y finalmente hasta el día de hoy, ¿no? Dice Teddy, pienso que no se trata de una palabra recibida en el idioma árabe, pero no hace referencia a Elohim. Creo en realidad no se están refiriendo a Elohim de Israel. Pues es como si dijéramos los árabes, el idioma arameo. Ellos dicen así, Alaha. Ellos dicen Alaha. Y ahora vean, ustedes saben que Elohim no es necesariamente de origen del pueblo hebreo. Elohim ya se usaba en la tierra de Canaán. De hecho, los mismos judíos, fíjense nada más, los mismos judíos dicen que Elohim es una palabra tomada de los pueblos moabitas en Canaán. Ellos ya usaban Eloha y Elohim.
¿Qué les parece? Y es una palabra que adoptan ellos. Y esta no tiene otro pasado, sino que sumerio. Los sumerios ya conocían él y Elohim. Entonces, fíjense, es decir, por ejemplo, los árabes podrían decir, es incorrecto decir él, porque ese él y Elohim es de origen cananeo, los moabitas lo usaban. En la estela de Moab, déjenme decirles, en la estela de Moab, que fue encontrada y que data de la época antes de que Josué entrara con el pueblo de Israel, ya había escritura que se le conoce como hebreo arcaico o paleohebreo. ¿Qué quiere decir? Que finalmente era escritura fenicia y que usa el pueblo israelita usa la escritura fenicia para poner el idioma también. Entonces, bueno, hay muchas cosas aquí, ¿verdad? En el léxico, en la filología, la etimología de las palabras, los lenguajes, cómo han cambiado, todo eso. Y pues bueno, vamos a encontrar diferentes palabras y diferentes menciones, ¿ok? Pero bueno, algunas veces no tienen relación y otras veces sí. Bueno, ya hablamos un poquito más de finalmente lo que rodea a este hombre y a su descendencia. Finalmente lo que quiero decir es de que según la escritura, muy directamente y sin ninguna confusión, Ismael y su descendencia reciben una bendición. Ismael y su descendencia pasan a ser parte de las naciones. Ismael y su descendencia, en mi opinión, no son excluidas de la redención. Ismael y su descendencia, como muchas otras naciones, ¿verdad? Paganas o muy paganas o no tan paganas, pueden llegar a ser redimidos a través de Yeshua. Esa es mi opinión. Por ejemplo, yo soy de origen mexicano, ¿verdad? Mi aspecto, si ustedes me ven, pueden ver una mezcla de quién sabe dónde. Si yo fuera de origen, por ejemplo, azteca, ¿verdad? Que mis raíces estuvieran con los aztecas, que fue un pueblo muy pagano que sacrificaba a sus niños, a los ídolos, ¿verdad? A Quetzalcóatl y bueno, toda esa serie de emperadores o reyes, ¿verdad? Que sacrificaban a sus hijos al fuego y hacían todo eso. Si yo tuviera mis descendientes en los aztecas o en cualquier otra tribu en México, de origen muy pagano, yo no estoy, al menos eso veo en la escritura, no estoy exento de poder ser parte de la redención a través de Yeshua. Es decir, lo tomo como un ejemplo, ¿verdad? Hablando de todas las naciones, finalmente, y lo digo porque actualmente, ¿verdad? Se está pues predicando que Ismael es la bestia y que es el anticristo y no sé qué, y que nadie de ellos va a ser redimido. No podemos decir eso, no podemos decir que Ismael o su descendencia va a quedar fuera de la redención. Mientras obviamente reconozcan al Eterno y reconozcan a su enviado, al Mashiach, yo creo que todos tenemos oportunidad, ¿ok? Todos tenemos esa oportunidad. Bien, entonces, pues bueno, aquí hay un hombre que, pues ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Genera controversia, ha generado una gran historia y se dice muy poco en la escritura, pero lo poco que se dice pues, finalmente tiene cierta promesa, tiene cierta esperanza, no queda exento y pues solamente nos falta aquel día de la redención para pues finalmente ver que también tanto de ellos como de todas las naciones hay un remanente. Fíjense, tanto de ellos como de todas las naciones hay un remanente, así como lo hay en el pueblo de Israel un remanente, que finalmente a través del Mashiach y en estos tiempos finales podemos alcanzar redención a través de Yeshua. ¿Ok? A través de Yeshua.